Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a abordar un tema nuevo el día de hoy, que tiene que ver con otro de los elementos disponibles en el microcontrolador que estamos usando. Si se han dado cuenta a lo largo de las prácticas que están haciendo, quizás la parte compleja, desde mi punto de vista, es el armado, el pensar cómo atacar el problema y demás, porque finalmente la forma en como yo quiero que trabaje el microcontrolador pues depende solamente de poner unos y ceros en ciertos registros que me ayudan a habilitar o deshabilitar funciones del microcontrolador. Entonces, en ese contexto creo yo que el uso del microcontrolador como tal, o sea, de cómo configurarlo, no es tan difícil. Lo difícil es entender cómo ataco un problema que se nos plantea. Ese yo creo que es la parte más compleja del diseño de microcontroladores. Es decir, tengo un problema, cómo lo ajusto a las prestaciones que tiene el microcontrolador, y ya que más o menos le encuentro, me voy a ese periférico o a ese recurso que tiene el micro y estudio en su hoja de especificaciones cómo se manipula o cómo se configura eso que yo quiero manipular. Y al final pues se pone unos y ceros y hay que entender un poquito la secuencia de eventos que tienen que suceder. ¿Ok? Entonces, para esta ocasión, vamos a ver un tema eh, que ya utiliza un elemento adicional. Déjenme ver qué. Ahí está. Un elemento adicional del microcontrolador como tal. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero? Me refiero a unos módulos que normalmente se les denominan timers, pero si lo traducimos al español serían módulos de temporización, ¿sí? Los cuales nos ayudan a poder, válgase la redundancia, temporizar eventos o temporizar actividades o temporizar algunas acciones que puede hacer el microcontrolador. La idea de esta presentación entonces es que ustedes entiendan cómo funcionan estos módulos y al final una pequeña muestra de cómo podemos utilizarlos, cómo los configuramos, y vamos a llegar hasta la simulación, espero, de un programita así pequeñito para alguna aplicación que vayamos a utilizar en la práctica correspondiente, ¿sale? Entonces, eh, ¿qué es un temporizador en general? Bueno, de forma rápida podemos decir que un temporizador no es más que un contador binario, ¿sí? Un contador binario que obviamente después de un pulso de reloj, pues obviamente incrementa en uno su cuenta binaria. El detalle está que estos temporizadores tienen la característica que cuando se llena ese temporizador, es decir, estamos en el número, suponiendo que fuera un temporizador de 4 bits, 1111, cuando pasa de todos unos a todos ceros, porque es lo que sucede con todos los temporizadores, se genera o se puede generar una interrupción. ¿Para qué me sirve esa interrupción? Para lo que ustedes quieran. Depende del contexto de aplicación. Entonces, eso es un temporizador. Un temporizador es un contador binario que va incrementando su valor en uno de acuerdo al pulso de reloj que nosotros elijamos. ¿Por qué? Si ven en esta diapositiva, resulta que los temporizadores tienen la capacidad de poder utilizar dos fuentes de reloj en particular. Uno, el reloj del microcontrolador como tal, el que proviene del cuarzo que tenemos conectado en la parte exterior, o bien puede venir de un pulso generado a través de uno de los pines del microcontrolador. Ahora, normalmente cuando utilizamos la fuente de reloj del reloj del sistema, o sea, el proveniente del cuarzo externo, cuando lo trabajamos en ese modo, realmente es cuando le decimos que ese es un timer, un temporizador. Pero cuando en lugar del pulso del reloj que sirve para que el contador binario incremente su cuenta, cuando ese pulso viene o proviene de un pin del microcontrolador, el cual nosotros a mano incluso podemos generar los pulsitos, entonces en ese modo de operación normalmente se utiliza como un contador de cosas o de eventos. No sé si se logra entender.
Temporizador sirve para que bajo una base de tiempo nosotros podamos temporizar alguna cosa o alguna acción. Cuando lo utilizamos como contador a estos timers, a estos temporizadores, es porque queremos contar cosas externas que, aprovechando ese pulso que necesita el contador binario interno asociado al temporizador, pues entonces cada vez que se genera un pulso a través de uno de los pines del microcontrolador, este contador binario incrementa su cuenta en uno también. En cualquiera de los dos casos, ese pulso que hace contar al contador binario asociado a esos temporizadores o a este temporizador, bueno, lo que va a suceder es que ya sea que lo tomemos de la base de tiempo del cuarzo externo, que a su vez es el reloj del sistema, o que lo tomemos desde el exterior a través de uno de los pines del microcontrolador, en cualquiera de los dos casos, lo que se busca es que cuando pase el sistema o ese contador binario, perdón, de todos unos a todos ceros, se genera una interrupción para poder hacer alguna cosa en particular, ¿ok? Entonces, de esto, los temporizadores entonces pueden tener dos fuentes de reloj para que el contador interno pueda hacer su cuenta, ¿sí? Tiene dos fuentes de reloj entonces, el reloj del sistema mismo o en este caso nuestro microcontrolador tiene unos pines que sirven para este fin. Particularmente aquí se menciona el T0CKI, ¿sale? Que en un ratito vamos a ver cuál es ese pin. Si vemos los pines asociados, si observan por aquí están varios anotados o varios puestos, dentro de los cuales, a ver, déjenme por acá, pongo mi puntero láser. Aquí pueden ver, por ejemplo, que al que estaba yo haciendo referencia hace unos instantes es este, que es el T0CKI. Es decir, si yo quiero que el temporizador funcione como un contador de eventos externo, entonces tengo que meter la señal de esa cuenta que se va generando a través de este pin. Si no, pues obviamente no lo utilizo como tal y en la configuración del temporizador le doy la indicación que no tome la señal de reloj de aquí del exterior, sino que lo tome a través del reloj del sistema. ¿Ok? Pero bueno, hay otros, ¿no? Por acá. Por ejemplo, aquí está el T3CKI, que sería para un tercer timer que tiene el microcontrolador. De hecho, ahorita vamos a ver. Aquí está uno asociado al temporizador 5, al temporizador 1. Quiere decir que el microcontrolador tiene más de un temporizador, como vamos a ver en este momento. Entonces, cada fabricante de cada micro decide cuántos temporizadores utiliza. De hecho, los temporizadores o los timers también son utilizados por algunos otros periféricos. Entonces, los temporizadores son bastante importantes dentro de un microcontrolador porque me ayudan a ciertos procesos que otros periféricos internos también utilizan, ¿sí? Cuando veamos, por ejemplo, la generación de señales PWM, vamos a ver que hay un módulo que se llama módulo CCP, el cual requiere a fuerza de un temporizador para poder generar la señal PWM. En su momento vamos a ver qué es el PWM. Sin embargo, como tal, este microcontrolador, el que nosotros estamos manipulando o manejando, tiene 7 temporizadores. Cada uno de ellos funciona relativamente similar. Pero para poder empezar a ver cómo funcionan estos temporizadores, pues vamos a hacer uso en principio del timer 0, nada más para ver cómo es la configuración que contiene todo el esquema del temporizador, para entender por qué muevo ciertos registros con ciertos valores. Entonces, el microcontrolador que estamos usando tiene 7 módulos de temporización o 7 timers y cada uno de ellos tendrá sus particularidades, pero en general el funcionamiento es muy similar. Como vamos a usar el timer 0, entonces, bueno, vamos a enfocarnos un poquito a este módulo de temporización 0 y tiene las siguientes características, ¿sí? Primero, puede funcionar como un temporizador de 8 o de 16 bits. ¿Eso qué significa? Que podríamos tener ese contador con una cuenta de 0 a 255 o podríamos tenerlo con una cuenta de 0 a 65.535, creo que es el valor de 16 bits, por ahí va.
Entonces ya depende de cómo lo necesitemos o para qué lo usemos. Bueno, será el valor que de la configuración que nosotros le indiquemos, si vamos a usar el timer 0 en su modo de 8 bits o de 16 bits. Tiene registros dedicados de lectura y escritura. Por ahí tiene un divisor de frecuencia implementado por hardware. A veces, si vamos a hacer una temporización demasiado grande, es decir, queremos medir un tiempo demasiado grande, entonces el reloj del sistema puede que sea demasiado grande también. Es decir, si yo utilizo un cuarzo de 8 MHz externo, a lo mejor ese valor de reloj es muy grande como para generar eventos de interrupción también muy grandes. Entonces necesito bajar la frecuencia del reloj de alguna manera. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, se hace en este caso con un preescalador, que así se le denomina, que está implementado dentro del mismo timer. En la siguiente diapositiva viene el diagrama de ese preescalador. También viene vamos a ver una breve explicación de qué hace un preescalador al final de cuentas. Tiene asociado una interrupción por overflow, es decir, por desbordamiento o por sobreflujo, ¿sí? Lo que les mencioné hace un momento, cuando el contador, ya sea de 8 o 16 bits o el temporizador en modo de 8 o 16 bits, pasa de todos unos a todos ceros porque le llega un nuevo pulso que hace que se incremente la cuenta en 1. Recuerden que en binario, pues el número de unos que puede tener depende del número del ancho de los bits de ese número que estemos trabajando. Entonces, cuando, por ejemplo, si lo estamos trabajando en 8 bits, si tenemos 8 unos, llega un pulso de reloj y a esos 8 unos se le suma un 1, pues obviamente por aritmética binaria, pues el resultado sería todo cero si hay un acarreo, pero ese acarreo, por así decirlo, se va a perder. Bueno, no es que se pierda, va a aparecer en algún lado, pero después vemos en dónde. Entonces aparecen todos ceros y por eso es que se puede generar una interrupción, que es precisamente lo que estamos viendo aquí. Tiene asociado una interrupción. Permite seleccionar la fuente de reloj, ya sea usar el reloj interno, me refiero al reloj interno del módulo interno de oscilación que tiene el micro. O también lo podemos usar desde un pin externo. Permite elegir el tipo de flanco del reloj a utilizar, así como sucedió con la interrupción 0, externa 0, 1 y 2, que se puede elegir cuál es el flanco al cual le hace caso la interrupción, si al de subida o de bajada. Igual acá se puede elegir el tipo de flanco de reloj a utilizar. Y en general la configuración de estos temporizadores se realiza a través del registro T0con. Con esto en mente que acabamos de ver, entonces el diagrama del temporizador en 8 bits, creo yo que este es más sencillo de entender porque también podríamos ver el de 16 bits. Fíjense que en un principio, por acá viene un registro que se llama TMR0L, que sería timer 0L, la parte baja del registro de la cuenta que se va llevando, ¿ok? Lo que sucede es que en esta parte, si se fijan en la parte izquierda, tenemos la opción a través de este multiplexor que la señal de reloj, o sea, la señal que va a hacer que este registro vaya llevando la cuenta binaria y que se vaya incrementando en 1, este multiplexor me permite elegir de dónde proviene esa señal de reloj que hace que este contador se vaya incrementando en 1. Entonces, cualquier multiplexor necesita un bit de selección o bits de selección, que en este caso, si observan, resulta que ese bit de selección para saber si la fuente de oscilación es del reloj del sistema o de un pin externo, que si se fijan aquí dice T0CKI pin, o sea, esto es un pin externo del microcontrolador. El bit T0CS, que en un momento vamos a ver en dónde se encuentra, me permite elegir si la fuente de reloj viene del reloj del sistema o de un pin externo del microcontrolador. En cuyo caso, si elegimos que venga del reloj del sistema, querrá decir que lo vamos a usar como timer, como temporizador. Si le decimos que lo vamos la fuente de reloj va a provenir
de un pin externo, quiere decir que la aplicación seguramente va a ser como contador, no como temporizador. ¿Ok? Entonces, bueno, ya de aquí elegimos cuál de las fuentes de reloj. Y una vez que pasa la fuente de reloj, por acá viene otro multiplexor. Y este multiplexor lo que me ayuda es a elegir con este bit PSA si la señal proveniente de la fuente del reloj pasa directo o lo pasamos por un preescalador, que habíamos dicho que el preescalador me permite dividir la frecuencia de origen. Y ahora, ¿cómo sabemos cuál es el factor de división de este preescalador? Utilizamos los pines T0PS, que son 3 pines, 3 bits, perdón, que sería el 2, el 1 y el 0, según lo indica aquí, y de hecho aquí dice que son 3 bits, precisamente para elegir cuál va a ser el factor de división de la señal origen del reloj. Y entonces con este bit PSA podemos elegir o que la señal de la fuente de reloj pase derecho, o sea, sin ninguna modificación, o que podamos dividir la frecuencia para hacer más lento ese pulso. Independientemente de cuál elijamos, finalmente ya llegamos a donde otro modulito que sirve para sincronizar bien los tiempos y demás, y finalmente llega al registro, que es el que lleva la cuenta binaria de todos ceros a todos unos. Cuando pasa este registro de todos ceros a todos unos, que seguramente lo que sucede es que el registro de acarreo es el que va a parar al registro de la bandera, que va a detectar, al bit bandera que va a detectar el sobreflujo del timer, pues obviamente ahí es donde atendemos la interrupción y hacemos lo que tendríamos que hacer. ¿Ok? Y ese es el diagrama en general de cómo está pensado en modo de 8 bits. En modo de 16 bits es algo similar. Toda la parte de esto donde estoy señalando, la parte izquierda al temporizador, al registro TMR0L, o sea, el timer 0 en la parte baja, pues es exactamente lo mismo. Lo único que cambia, ¿sí? Es que ahora le agregamos otro registro que por aquí viene TMR0H, es decir, el timer 0 al final, si yo lo voy a usar en modo de 16 bits, como el PIC tiene puros registros de 8 bits, pues se tiene que valer de los recursos que tiene para formar un registro de 16. ¿Cómo lo hace? Pues fácil, une a dos registros de 8 y ya tiene sus 16 bits. Solo que la parte baja tiene el nombre base TMR0, la parte baja tiene una L al final y la parte alta tiene una H, L de low y H de high. Entonces, la parte alta del reloj, del contador o del timer o del registro asociado a llevar la cuenta binaria del contador interno, pues está dividido así en dos, TMR0H, TMR0L, ¿ok? Todo lo demás es exactamente igual, si se fijan igual, cuando ya llegamos de todos ceros a todos unos, por acá se va, perdón, de todos unos a todos ceros, por aquí se va a ir seguramente el bit de acarreo que ocurre, va a ir a copiarse o va a ir a parar al registro de la bandera asociado a la interrupción del timer 0. ¿Ok? Entonces, así es el diagrama y casi todos los demás registros, perdón, todos los demás timers tienen el mismo esquema de trabajo. Ahora bien, ¿cuáles son los registros que se utilizan acá para configurar el registro? El timer 0. Bueno, obviamente es el registro T0 con, en el cual, bueno, creo yo que no está tan complicado entenderle lo que en función del diagrama que vimos aquí. Creo que este es más fácil de entender, el de 8 bits. Primero, si yo quiero que el timer empiece a funcionar, como encenderlo, o sea, le dice, ¿sabes qué? Empieza a contar. Entonces tengo que usar el bit número 7 denominado TMR0 on, precisamente que es el bit de control del on, del encendido y apagado del timer 0. Si le ponemos un 1, entonces habilita el timer 0, es decir, pone a contar al contador. Si le pongo un 0, pues entonces detiene la cuenta binaria y ahí se detiene, ¿ok? Después viene otro bit que es el bit número 6, en el cual nos sirve para definir si yo voy a querer utilizar al timer en su modo de 8 bits o de 16 bits, dependiendo lo que necesitemos. Después viene otro que es el bit número 5,
que es el bit de selección de la fuente de reloj para el timer 0 y que ya vimos que podemos utilizarlo con el reloj interno del sistema, o sea, el que viene del cuarzo, que pasa por el módulo de oscilación y después va a parar a todo el sistema del microcontrolador, o si queremos que venga de un pin externo y que el timer, o bueno, el reloj se vaya generando en cada transición de este pin. Algo así como lo que sucedió con la interrupción externa 0. Solo que ahora, en vez de que directamente un pulso genere una interrupción, ese pulso lo que hace es incrementar un contador binario, y cuando ese contador binario pasa de todos unos a todos ceros, es cuando se genera una interrupción. ¿Sale? Entonces, eso es el bit número 5. Para el bit número 4, que sería pues el flanco de subida o de bajada que yo necesite trabajar en caso de que en el registro, en el bit número 5, yo le haya dicho que le haga caso como fuente de reloj a un pin externo a través del cual va a entrar un pulso, ¿sí? Entonces, en particular está ligado al anterior, o sea, el bit número 4 está ligado en funcionamiento al bit número 5. Si es que en el número 5 elegimos que la fuente de reloj sea de manera externa. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es una parte. Ya casi acabamos con este registro. De hecho, está el bit número 3, que me va a servir precisamente para definir si voy a utilizar el preescalador o no voy a utilizar el preescalador. ¿Cuál preescalador? Acuérdense que aquí hay un preescalador. Entonces, este bit PSA me indica si yo quiero que la fuente de reloj pase sin ninguna modificación hasta acá al contador, o si quiero que la fuente de reloj pase por el preescalador, entiéndase preescalador como divisor de frecuencia, y ya después que se dividió la frecuencia, ya haga la cuenta o vaya y realice el incremento en el contador binario correspondiente. ¿Ok? Entonces, para eso sirve este bit PSA. Si le ponemos un 1, entonces el preescalador pues no se utiliza. Si le dejamos en un 0, entonces quiere decir que sí quiero que se utilice el preescalador. Finalmente tenemos el factor de división, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer que la señal de reloj que viene de cualquiera de las dos fuentes que yo le diga tenga un factor de división entre 2, entre 4, entre 8, entre 16, es decir, si mi reloj viene a una velocidad muy grande, yo puedo hacer que esa velocidad baje a la mitad. ¿Cómo? Pues elijo un preescalador 1 a 2. O puede ser 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16 y así hasta 1 a 256. Entonces, ese numerito que está ahí, si se fijan, se configura de los bits 2 al 0, o sea, son 3 bits que tenemos que utilizar. Y ya nosotros definimos en qué valor de división de frecuencia configuramos estos 3 bits. Esto a lo mejor no le encuentran tanto sentido, pero vamos a ver unas ecuaciones al final de cuenta, en las cuales efectivamente vamos a tener que ver qué factor de preescalado o qué factor de división de frecuencia tenemos para poder saber o cuál es el tiempo en el cual o cada cuánto se va a estar disparando la interrupción asociada al timer, o para poder saber cuáles son los valores que yo tengo que colocar en los registros de cuenta del contador. ¿Cuáles? En estos dos registros. Y es que resulta que estos dos registros al final son valores de recarga del contador, es decir, todos esperaríamos que el contador vaya siempre de todos ceros a todos unos. Pero resulta que yo puedo hacer que el contador no empiece a contar a partir de 0, sino que empiece a contar a partir de un valor. ¿Para qué? Pues es que si yo lo hago contar de todos ceros a todos unos, el tiempo de la cuenta siempre sería el mismo. Pero a lo mejor no me conviene llevar la cuenta de todo ese contador binario, sino nada más la mitad del tiempo. Así es como se fraccionan los tiempos y podemos definir cada cuánto tiempo se va a disparar la interrupción asociada al timer, ¿sí? Ahora, estos registros TMR0, que sería timer 0, L y H, en realidad son valores de recarga en los cuales yo le digo, ¿sabes qué? Cada vez que pases de todos unos a todos ceros, no empieces la cuenta en 0,
quiero que empieces la cuenta en los valores que yo te estoy colocando acá. Y entonces a partir de ese valor empieza a hacer la cuenta hasta todos unos. Cuando pasa de todos unos a todos ceros, no empieza en cero el contador. Va a empezar en el valor que yo le diga en este par de registros, en el caso de usar el modo de 16 bits, o en el valor que tiene este registro en el caso de 8 bits. ¿Ok? Y bueno, ¿qué otros registros asociados? Fíjense, esto que vimos tiene que ver solamente con el asunto de cómo configuro el timer. Pero si estamos hablando de que el timer a su vez genera una interrupción, pues ¿qué creen? Tenemos que usar los registros INCON e INCON 2 precisamente para poder habilitar o deshabilitar las interrupciones asociadas a estos temporizadores. Entonces, como hasta ahorita hemos visto programas que tienen que ver con interrupciones externas o del cambio de nivel en el puerto B, o incluso sin interrupciones viendo qué pasa con las entradas y salidas, todo ese conocimiento no lo traemos porque resulta que si voy a usar el timer, también necesito configurar interrupciones. ¿Sí? Por eso es que aquí en esta diapositiva vemos cuáles son los registros asociados al timer 0 y efectivamente está el control del timer, está el registro del cuenta que es el TMR0H, TMR0L, el TRIS que es para definir la direccionalidad de la direccionalidad del bit en caso, el bit externo o el pin externo en caso de que yo le diga que voy a usar una fuente de reloj externa, ¿sí? Y aquí tenemos a los que controlan a las interrupciones, ¿ok? Entonces, a fuerza vamos a tener que meternos con algunas interrupciones. Ahora, para despejar un poquito la mente de los registros, ¿qué es un preescalador? Un preescalador hace esto, fíjense. A lo mejor, no sé si en electrónica digital o sistemas digitales vieron cómo se hace un reloj binario, que no es más que, pues, utilizar flip-flops en serie para que si el primer flip-flop tiene una frecuencia X, a la salida del primer flip-flop vamos a tener ese X entre 2. Pero si esta señal la usamos como fuente de reloj de un segundo flip-flop, entonces el segundo flip-flop va a tener una frecuencia a su salida de este original entre 4. Y después, si usamos esta fuente, o bueno, esta salida de reloj, y lo metemos a un tercer flip-flop, lo que va a suceder es que la señal de salida del tercer flip-flop va a estar dividido entre 8 con respecto a esta señal original de pulsos de entrada del primer flip-flop. Y entonces, conforme vamos agregando flip-flops, lo que estamos haciendo es ir dividiendo la frecuencia original. ¿Cuál? Esta. Entonces, un preescalador finalmente es un elemento que me ayuda a tener o que a partir de una señal a lo mejor muy grande en frecuencia, podamos obtener una frecuencia más lenta. ¿Para qué? Pues en general para cualquier situación en el cual yo necesite ajustar los tiempos de disparo de la interrupción. ¿Ok? Entonces, esto es un preescalador. Ahora bien, ¿para qué tantos registros y todo lo que hemos estado viendo? El fin de un temporizador, según lo que estamos leyendo aquí, es generar una interrupción cuando los registros asociados a la cuenta binaria pasan de todos unos a todos ceros. Esta interrupción del timer tiene un periodo de disparo el cual se calcula de la siguiente forma, es decir, cada cuánto se va a disparar la interrupción. ¿Por qué? Porque acuérdense que los registros TMR0 en su parte alta y baja lo que van llevando es una cuenta binaria. Entonces, la interrupción se genera cuando va de todos unos a todos ceros. Si yo empiezo en 0, entonces se tiene que ir la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta todos unos. Y entonces sucede la interrupción. ¿Cuánto se tarda? Ah, pues es que depende de la frecuencia del oscilador que estemos utilizando como fuente de reloj. Por eso es que por acá dicen que el tiempo de disparo utiliza esta ecuación, es decir, suponiendo que lo estamos utilizando como timer. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la fuente de reloj interna del sistema. Entonces, sería ese reloj o esa velocidad
interna del reloj multiplicado por preescalador, por el preescalador. ¿Cuál preescalador? Acuérdense que aquí tenemos unos factores de división. Entonces, pues puede ser 2, 4, 8, 16, 32 hasta 256. Eso va en esta parte. Es decir, cuál es el factor de preescalado que yo quiero utilizar. Luego, esto lo multiplicamos por 2 a la n menos 1. Si se fijan, esto, lo que me está diciendo este pequeño factor que estoy señalando ahorita, no es más que cuál es la cuenta máxima que puedo tener con el número n de bits del contador que voy a usar. Recuerden que puedo utilizar un contador o timer de 8 o de 16 bits. Entonces, si este es 2 a la n menos 1, si estoy utilizando la versión de 8 bits, aquí va a ser un 255 en que es lo máximo que puedo contar con 8 bits. Pero si yo lo tengo con 16 bits, entonces aquí en este valor va a ser 65.535. Y luego a eso, fíjense, que le voy a restar por acá el valor que se genera de la concatenación o de juntar los registros TMR0H y TMR0L. Si es de 16 bits, entonces observen que aquí también, cuando mucho, voy a tener un 65.535 en su versión de 16 bits. ¿Ok? Entonces, por algo hay tantos registros y por algo hay que ir configurando algunas cosas del timer para saber cada cuánto tiempo va a ocurrir ese evento de que el contador binario va de todos unos a todos ceros. ¿Ok? Ahora, hay algunos otros cálculos, ¿sí? Pero aquí reafirmo lo que les había yo mencionado. El valor del registro TMR0, ya sea en su parte baja o alta y baja, dependiendo de lo que estemos usando de lo que estemos utilizando en la configuración, es el valor a partir del cual empieza a contar de manera ascendente. Aunque la ecuación está expresada en decimal, al momento de escribir el programa, el valor de la concatenación de este registro debe cargarse en binario o en hexadecimal, porque así es más sencillo. Aquí, solamente como comentario, ¿sí? Este valor de tiempo de disparo está dado en segundos. N es los bits del registro que vamos a utilizar. Y acá particularmente, pues cuando hacemos las cuentas, sí obtenemos o hacemos las cuentas en decimal y después lo pasamos a hexadecimal o a binario, según ustedes se les haga más fácil, ¿no? Entonces, estos valores o este valor que se genera con esto, TMR0H y TMRL, al final, si ustedes lo buscan, pues es el valor de recarga a partir del cual empieza la cuenta binaria de ese punto hasta todos unos, y después de todos unos a todos ceros se genera la interrupción y se vuelve a recargar el valor que tenemos en estos dos. Ahora, aquí pues sería relativamente sencillo saber cuál es el tiempo de disparo en función de que en algún programa ya tuviésemos los valores fijos de estos dos registros, que al final forman uno solo cuando estamos trabajando en la versión de 16 bits, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo quiero saber qué valor de recarga debo de utilizar en estos registros en función de un tiempo de disparo que a mí me digan que debo cumplir? Son dos cosas distintas, ¿no? O sea, aquí me dice cuál es el tiempo de disparo en función de valores que yo ya tengo. Pero acá yo puedo definir en función del tiempo de disparo que a mí me interese generar de la interrupción, cuáles son los valores de recarga de estos dos registros. ¿Ok? Y entonces, un ejemplito, ¿vale? Para que vean a dónde vamos con todo esto. El ejemplo dice, calcula el valor de recarga del registro TMR0 para un tiempo de disparo de interrupción de 2 segundos. ¿Qué significa? Quiero que cada 2 segundos se genere una interrupción. ¿Para qué? Para lo que sea, pero que cada 2 segundos se genere una interrupción. Y entonces hay algunas suposiciones. Suponga que el preescalador está configurado en 128, que se está usando el modo de 16 bits y que la frecuencia del reloj es de 12 MHz. ¿Ok?
Entonces, utilizando esta ecuación, así como está, bueno, ya sabemos que los datos de lo que estamos, o que lo que nos están pidiendo es, el tiempo de disparo es de 2 segundos, el preescalador es de 128, el, el timer está configurado en modo de 16 bits y la frecuencia del oscilador es de 12 MHz. Entonces, estos datos los ponemos aquí en esta ecuación, que de hecho es lo que está aquí en la primera parte, ¿no? En esto. 2 a la n, ¿cuánto vale n? Vale 16 menos 1. Y a eso le restamos tiempo de disparo aquí en este numerador. ¿Cuánto es el tiempo de disparo? 2 segundos. Entre 4, entre la frecuencia de oscilación, que son 12 MHz en este caso, por el preescalador que nos está diciendo que lo pongamos en 128, en un valor de 128. Entonces, al hacer la operación, bueno, aquí ya tenemos, ¿se acuerdan? Que era 65.535 menos este valor. Y al hacer la resta de estos dos números, me da un número de 18.660. Esto está en decimal. Ahora, ¿cómo lo programo? Bueno, tendría que pasar este número decimal a hexadecimal. ¿Por qué? Porque del hexadecimal ya es más fácil saber cuánto le tengo que poner en la parte alta del registro TMR0 y cuánto le tengo que poner en la parte baja del registro TMR0. En este caso, pasé el decimal que tengo aquí a su respectivo hexadecimal y si se fijan hay 48E4. Bien fácil, la parte alta es el 48, lo pongo en la parte alta del registro TMR0 y la parte baja, pues la pongo en el TMR0L. De hecho, si se observan, 4E0, aquí, perdón, 48E4 y aquí tengo 48E4 también, solo que lo estoy poniendo en dos registros distintos para que pueda operar mi temporizador. Entonces, fíjense que no está tan difícil. O sea, aquí el chiste es entender cuáles son los elementos que necesitamos para poder configurar cada cuánto se va generando la interrupción a través del mecanismo de disparo de los temporizadores, que es lo que tenemos aquí. Entonces, pasos para configurar el timer, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Configurar el temporizador 0, ya sea como contador o como timer, según me convenga. Establecer el modo de operación si va a ser de 8 a 16 bits. Después, establecer el tipo de flanco solo si se usa como contador. Acuérdense, como contador quiere decir que utilizamos una fuente de reloj externa y que no precisamente es una velocidad muy alta. Por eso es que se usa como contador de eventos. Habilitar el divisor de frecuencia en caso que sí lo utilicemos, el prescaler. Después, establecer el valor del divisor de frecuencia. Es que una cosa es habilitar el divisor y otra cosa es decir cuál va a ser el factor de división. Aquí ya me estaba haciendo yo, pensé que había repetido el punto 4 y 5, pero no. En uno habilito que sí voy a utilizar el prescaler y en el otro, en el 5, digo cuál va a ser el factor de división de mi fuente de reloj. Después ya hago las operaciones que yo tenga que realizar y cargo los valores de los registros TMR0. Dependiendo si estoy utilizando la versión de 8 a 16 bits, pues bueno, ocupo los dos o ocupo nada más uno. Si uso el de 8 bits, nada más cargo el valor TMR0L. Si utilizo el modo de 16 bits, entonces utilizo los dos registros, ¿ok? Después ya nos vamos con el asunto de las interrupciones, ¿no? Porque primero tenemos que borrar la bandera de interrupción del temporizador 0, habilitar la interrupción del temporizador 0, habilitar las interrupciones globales y periféricas y finalmente encendemos el temporizador para que empiece a generarse la interrupción. Este último punto de encender el temporizador es discrecional porque ahorita van a ver la aplicación que vamos a realizar. Pues ahí no me conviene tener chambeando todo el tiempo el timer, sino que cada cierto tiempo yo quiero que se encienda el timer y cuando pase ese tiempo quiero que se apague hasta que ocurra un nuevo evento. Y ahorita van a ver de qué se trata el programita que, que vamos a ver para ver cómo funciona esto. ¿Ok? Entonces, esto es el funcionamiento de los timers. Espero que haya quedado lo más claro posible. Y bueno, empezamos con la sesión de preguntas y respuestas.